que por más que estés lidiando empresa con empresa, comercio con comercio, siempre lidias con gente. Y me quedó muy claro que tienes que entender cómo miden a la gente, cómo los motiva y tomarte un poquito la pausa y decir qué quieres tú, qué necesitas, qué es importante para ti. Que no necesariamente por más que traigas un productazo o un súper servicio, te lo van a aceptar. Tienes que entender que detrás de los negocios y corporaciones hay gente. Y esa gente tiene sus intereses personales, que no se oiga mal, ¿no? Sus intereses de sacar adelante a su familia, de cambiar de coche, de conseguir una promoción, lo que sea. Pero si no lo entiendes, estás tuerto, no estás viendo la mitad. Este episodio llega a ti gracias a MacTours, la consultora en sistemas comerciales y estructura organizacional para empresas que ofrecen productos y servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando optimizar los procesos de venta y operaciones de tu empresa, visita mactours.com. Con letras sería MCTORCE.com, mactours.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Adrián Fernández, CEO y cofundador de Fully México, una empresa especializada en operar y escalar ventas en marketplaces. Desde 2015 forma parte de los top 100 mentores de Endeavor México, colaborando con startups de alto crecimiento y apoyando la selección de nuevos Endeavor Entrepreneurs. Adrián lideró operaciones de Google Maps para América Latina, gestionando un equipo extendido de más de 1,300 personas, y ha ocupado posiciones clave como director general adjunto de pagos digitales en Banco Azteca y country manager de Creditea México. Hoy hablaremos de cómo enfocarte en lo esencial y definir tu estilo de vida. Adrián, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, pues te preguntaba o te mencionaba antes de arrancar que creo que es una personalidad multifacética. Creo que tenemos algunos puntos bastante en común dentro de las partes comerciales o de las áreas comerciales. Pero me gustaría arrancar con tu niñez preguntándote qué querías ser cuando eras niño y si pensaste que iba a estar de alguna manera involucrado con los negocios. Bueno, no, o sea, creo que si voy hacia atrás y recuerdo, no había algo muy claro en ese momento para mí. Yo fui un niño, tal vez debía haber sido un niño más problema, pero realmente no lo fui, ¿no? Fui un niño que le encantaba la escuela, ¿no? Yo, de hecho, me gané una beca en la secundaria después de estar en una escuela oficial, porque mis papás no tenían la oportunidad de pagarme una escuela privada. Siempre fui un niño muy dedicado a la escuela. Desde muy chiquito, creo que a los casi cumplidos 4 años, empecé a hacer gimnasia olímpica, porque mi mamá, no es que no me aguantara en casa, pero tenía un exceso de energía, entonces empecé a hacer deporte desde muy chiquito. Entonces creo que fui un poquito más by the book, ¿no? De tema de escuela, de tema de deporte. Creo que esta misma dedicación que tenía, no sé si estaba un poco en contra del tema de soñar, ¿no? De ser astronauta o bombero u otras cosas. Creo que siempre fui una persona que estaba más dedicada a la tarea, ¿no? Y hacer lo que me gustaba. Fui un niño con una infancia extremadamente feliz, ¿no? En mi mundo de hacer lo correcto y de dedicarme. Sí, no lo sé. Y luego ahorita que tengo mis hijas adolescentes trato de reflejarme un poquito más en ellas y me cuesta trabajo en general, ¿no? Porque pues, nunca generé muchos problemas, ¿no? No fui un niño que tuviera que esconder una boleta de calificaciones. O sea, creo que al contrario, viví el lado rosa de la infancia y de la adolescencia de pues, ser un niño que realmente hacía lo correcto o hacía... No era el que generaba problemas, creo que mi hermana generaba un poco más de problemas, ¿no? Pero no, nunca tuve alguna... Creo que la inclinación o la aspiración que creo que tuve y que mi padre en paz descanse me la mató un día. Yo quise ser matemático. Eso me encantaban las matemáticas. Quise estudiar matemáticas aplicadas en la UNAM. Y mira, lo que hubiera sido, no lo sé, ¿no? Pero mi papá me dijo, no, te vas a morir de hambre. Y no me cerró la puerta, pero ese sueño que tenía me lo mató en el instante. Yo venía, te digo, de una beca, entonces tenía oportunidad de escoger 3 ingenierías. Tomé una ingeniería. O sea, no fue tanto por diseño, sino un poco más por accidente. Digamos que
esa dedicación también está muy influenciada por tus papás. ¿Tú sentías que si te aplicabas mucho en la escuela te iba a ir bien en la vida? Sí, y más que haya sido un efecto de una visualización futura de tengo que hacer lo correcto, simplemente así fue pasando, ¿no? Y siento decirlo que igual fui más ñoño de lo que debería haber sido, ¿no? Pero ya a veces el fin de semana le decía a mi mamá, pues que ya quiero que sea sábado porque quiero arreglar mi cuarto. Entonces pues, tenía un librero ahí, sacaba todos los libros y los volvía a ordenar como en tamaño. Entonces se lo he preguntado a mi madre un par de veces, pero sí, o sea, como que un niño que te diga que el fin de semana quiere arreglar su cuarto, entonces creo que sí, fue un poco más fácil de gestionar. Y a mí el tema del el logro académico, el logro deportivo me llenaba muchísimo. O sea, no es de que me haya quedado con ganas de 3, 4 amigos maleantes de quererme hacer algo. No, a mí el tema del logro para mí en esa época de mi vida significaba mucho. Me gustaba y no lo hacía por nadie más. O sea, no lo hacía porque mis papás dijeran que es lo que tenía que hacer o lo correcto. Es más, ¿no? Muchas de las cosas que les agradezco profundamente a mis padres es que me apoyaban de las cosas que yo quería hacer, ¿no? O sea, el tema de la escuela, el tema del deporte, o sea, fue más ellos ayudándome o dándome soporte más que ellos detonando el fuego o detonando el interés en mí, ¿no? ¿Qué tal la ingeniería? Bien, me creo que fue también viene un poquito con la historia detrás, ¿no? Yo estudié en el Cedros, estudié en una escuela de puros hombres. Entonces, excepto la primaria que la había olvidado, secundaria y prepa, estuve en una escuela de puros hombres, de una escuela de Opus Dei. Entonces yo regreso a la carrera y vuelvo a tener mujeres en el salón. Era raro los primeros 6 meses. O sea, sí que te vuelvas un freak, pero es raro, ¿no? O sea, porque de repente volteas a ver a la compañera y te dices, ¿cómo estamos en el mismo espacio, no? Entonces, perdí un poquito el track académico. Y bueno, empecé a pasar bien, ¿no? Empecé a disfrutar la escuela. Creo que el tema de la ingeniería fue ver la aplicación muy concreta de algo que me gustaba y que me apasionaba, que era el tema de las matemáticas, ¿no? No sé para todo el mundo sea claro, pero el primer track de ingeniería es muy matemático, ¿no? El tema de cálculos diferenciales, cálculos integrales, ecuaciones diferenciales. Yo, de hecho, estuve trabajando un tiempo con un maestro que nos daba ahí, el doctor Claudio Pita, que lo recuerdo espectacular. Y le ayudaba a resolver yo algunos problemas de un libro que él sacó. Entonces yo seguía como con este track muy académico, pero empezando a vivir un poco lo que era socializar de forma distinta, ¿no? Y ver realmente las aplicaciones reales que había, ¿no? Entonces creo que no sé si fue la carrera que elegí, pero por default es la que creo que más me gustaba. En ese tiempo en la UPA estaba ingeniería industrial, electromecánica y ingeniería informática. Que pensando en el reverso hubiera agarrado ingeniería informática, ¿no? Pero no la entendía y aparte como ese tipo de computer science en el 94 era muy extraño, o sea, si hubiera sido creo que 10 o 15 años después seguramente lo hubiera tomado. Electromecánica no lo entendí, ¿no? O sea, no entendía qué era el aspecto de la carrera. Entonces, industrial, en algún momento lo platiqué con un profesor, dijo, toma esta y después se te abren las opciones para hacer qué quieres hacer después. Entonces, bien, es una carrera bonita. Creo que te queda un mindset muy especial de la ingeniería industrial. Buscas hacer más con menos. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta. Es un tema que... Optimización, eficiencia. Ese tema de esas aplicaciones de planta o aplicaciones financieras es un tema más por el logro intelectual de tratar de hacer más con menos que por un tema de avaricia ligeramente, ¿no? Entonces, el ver rutas más cortas, el ver hacer más con menos recursos, ¿no? Eso es algo que creo que me hizo mucho match y me gustó mucho en la carrera. Y la UP en ese tiempo era una escuelota, ¿no? Era una extensión de la prepa, era fácil, no escogías tus horarios, estabas en el mismo salón, o sea, fue una transición bastante natural. Pero acabé, y no es que tenga una afiliación emocional muy fuerte por la ingeniería industrial, simplemente era una carrera que me permitía seguir usando números, que es lo que a mí eventualmente me gustaba y me sigue gustando. Ya soy más lento, pero me encantan los números. Creo que si hubiera hecho matemáticas, no sé, creo que hubiera sido un track completamente distinto.
Te he visto muchos directores generales y se ve claramente cuando hay un perfil más hacia la licenciatura, en negocios, marketing, demás. Y cuando son ingenierías, la forma de razonar, de presentar los problemas, de resolverlos es muy distinta. Sí. ¿Cuál crees que serían como los puntos clave que tú has encontrado como ventajas de ser ingeniero que te hayan ayudado a la aplicación en los negocios? Claro que cuando yo recibo mi título dice licenciado en ingeniería industrial, que casi me voy para atrás, pero así es el título, es licenciado, que luego a veces teníamos un poquito de rencilla ahí con licenciados, ¿no? O sea, y nos sentíamos distintos, pero sí, mi título dice licenciado en ingeniería industrial, se me hace muy extraño. Creo que para mí una cosa que me ha ayudado y que tristemente veo escasa en mucha gente que he tenido la oportunidad de conocer es el tema del pensamiento claro. Dicen por ahí que la mitad de resolver un problema es poderlo plantear. Y eso creo que en el tema de la formación ingenieril es bastante bueno. Primero es un tema de detener a entender el problema. Y mucha gente no lo hace, ¿no? Esta pausa de que realmente este mundo tan vertiginoso sentimos que nos exige respuestas inmediatas, que no es así, ¿no? Peleé un poco con mi hija chica, que ahorita estamos batallando un poco con mate, es avienta una respuesta en el instante. Digo, tómate 10 segundos para ver y entender qué es lo que te están preguntando. Creo que eso sí me ha ayudado en muchas veces de tratar de sacarle un poquito el tema del estómago, de la interpretación, del calor del momento y tratar de decir, realmente hay un problema aquí. ¿Y qué elementos tengo para resolver ese problema? Y realmente cuando ya lo entiendes y lo planteas y lo pones un poquito en blanco y negro, tengo un dicho ahí con mi socio que le llamamos el agua de tamarindo, ¿no? Nos llega una idea nueva, nos llega una propuesta nueva de negocio, nos llega una oportunidad con un cliente nuevo y el calor y la pasión del ser humano regularmente empiezas ya a concluir, empiezas a tomar algunas decisiones, empiezas a hacer unas evaluaciones que realmente son muy poco precisas. Lo que le decimos al agua de tamarindo es tómate 24 horas para pensarlo, ¿no? Que se asiente un poquito. Y regularmente las oportunidades, o si son realmente oportunidades buenas o realmente no lo son, y es más del carisma de la persona con la que estás tratando, se asientan muy rápido. Y luego no necesitas ni las 24 horas. Necesitas una caminata en la tarde o el trayecto en el tráfico o un ratito en el gimnasio y ves las cosas con mucho más claridad. Yo creo que si tuviera una varita mágica de un skill que darle a todo mundo, independientemente de su formación, es un tema de tomar la pausa y poder plantear el problema. Porque a veces, incluso lo ves en problemas matemáticos, te están pidiendo velocidad y te dan distancia y tiempo. Ahí está, ¿no? O sea, te lo disfrazan o te tratan de confundir de cierta manera. No que te tratan de confundir, naturalmente es confuso a veces desmenuzarlo un poco y poner las piececitas, pero cuando pones las piezas, realmente creo que no hay problemas que sean multifactoriales. Realmente hay una cosa. Y luego creo que mi evolución en los últimos tal vez 5 o 7 años es en tratar de entender mucho más a la gente. Cuando esto lo extrapolas a la gente, es fabuloso, es como hasta hacer trampa, yo creo. Yo para mí, gente que conozco, o sea, y no de una forma artificial o de una forma maquiavélica, pero si entiendo qué te motiva, ya entendí el 80% de quién eres. Hay gente que le motiva el logro personal. Hay gente que le motiva el dinero. Hay gente que le motiva que no lo corran, ¿no? Hay gente que le motiva a socializar. Y ninguno, no estoy poniendo un juicio de si es bueno o es malo, pero si me hago un poco para atrás, estoy un poco más en silencio, escucho, entiendo qué te motiva, ya sé perfectamente. Ya sé perfectamente, no perfectamente, pero un gran porcentaje, qué decisiones vas a tomar o qué acciones vas a tomar en ciertas circunstancias. Y es muy sencillo, ¿no? Hay jóvenes que entran a su mundo laboral y quieren el título. Ni siquiera es un tema de incremento de sueldo. Quieren el título de gerente senior o director junior, otras cosas inventadas que hay. ¿Eso quieres? Eso te doy otra cosa, no te va a servir. Sin poner etiquetas muy genéricas. Madres solteras. No hay profesional más enfocado y eficiente y confiable que una madre soltera. Porque no tienen el tiempo de babosear. Tienen que, por la situación que ha sido, de sacarse adelante ella y sacar adelante a sus hijos.
súper enfocados, ¿no? Porque sabes qué les motiva, que es, o la mayoría es sacar adelante a su familia, ¿no? Y luego ves otras personas que quieren solo el tema del dinero, ¿no? Está bien, pero está dando un poco vueltas, pero creo que el tema es poder con el corazón frío, ¿no? Y sin un tema de sentimiento involucrado, ni de alguna preferencia de, antes me pasaba, yo quiero trabajar con gente como yo. Es un grave error. O sea, hay una belleza en la diversidad, y no por un tema woke de diversidad, sino es, oye, yo tengo un poder de ver las cosas como yo las veo, pero si yo puedo aprender a ver cómo las ves tú, mi capacidad se duplica. Súper sencillo. Y no digo que la mía es mejor o es peor la tuya, ¿no? Si nos detenemos, enfriamos un poquito el valor, ¿no? Somos muy, creo que ya somos, y bien hasta creo que en nuestra sociedad, consumo de medios, todo ya se vuelve instantáneo. Tranquilo, nadie te está correteando, ¿no? Tomarte un poquito de tiempo, entender que se asienta un poquito el agua de tamarindo, ver las cosas, ver realmente si hay un problema. Creo que el 90% de los problemas se evaporan, no son problemas, ¿no? Son tal vez causalidades de algo, y te atacas una cosa. Pero yo creo que sí es un tema de planteamiento mucho más frío, ¿no? Y yo creo que un poquito más racional. Te mencionas un punto que para mí es muy importante, que sería el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Y que regularmente como especie, como humanos, regularmente trabajamos con el pensamiento rápido, que es el de sobrevivencia. Claro. Entonces llega una oferta, dices, esa es la buena, antes de enfriarla, que es utilizar el pensamiento lento, que es el deductivo, y pasas regularmente a cometer muchos errores. Pues al final hay que poner las cartas sobre la mesa para poder tomar una decisión, pero sí concuerdo que la mayoría de no solo decisiones o de planteamiento de problemas, sino de criterio general de las personas, tiende a ser hacia el pensamiento rápido, y nos olvidamos que tenemos el lento, que es el que realmente utiliza todos los recursos de nuestro cerebro y experiencias para tomar una buena decisión. Hay un autor que se llama Chris Voss, no sé si has leído un libro que se llama Never Split the Difference. Chris Voss es uno de los negociadores de rehenes más reconocidos en el mundo. El libro es espectacular y él tiene una voz en el audiolibro y en Audible que es fabuloso. Y él luego dice, muchas veces ganar una negociación a veces es detenerte y dejar que el otro hable solo. O sea, este tema de la inmediatez que decías, este tema de respuesta de supervivencia, tú ves gente luego acordando, negociando, tema de negocios, temas de pareja, temas de salario y todo, se aceleran y se tropiezan ellos mismos. Hay gente que empieza a negociar ellos solos, como en un monólogo tonto y sin sentido que a veces detente. No tienes que contestar ese mensaje en 10 segundos. Tienes que detenerte, tal vez agradeces el mensaje y dices, y una vez nos pasó. Estábamos hablando de una negociación con un cliente, nos hizo una contrapropuesta, la vimos, era aceptable, sabíamos que podíamos tener un poquito mejores condiciones y acordamos en detenernos, recibimos ese mensaje 4 de la tarde, y gracias por tu mensaje, te contestamos lo antes posible. Bueno, recibimos otro mensaje a las 8 y a las 9 de la noche, mejorando las condiciones de esa persona sola, por el tema de ansiedad de quererlo cerrar. Y ahí fue como una comprobación de, a veces solo te tienes que detener un poco, estar en silencio, escuchar un poco, obviamente de una forma constructiva, y este switch que solo tenemos de respuesta inmediata de supervivencia es un gravísimo error. No sé en qué momento lo perdimos. O sea, en la pandemia me encanta el ajedrez. Encontré unas clases de ajedrez cerca de mi casa. Con todo cerrado, pues obviamente se empezaron a ampliar muchas oportunidades y estuve casi un año en clases. Tengo, no sé, 35 años jugando. Me encanta jugar. Y tomé clases con este profesor que se llama Will Llevaldo, que lo estimo muchísimo. Y eventualmente 6 meses después empecé a entrar a torneos, pero ajedrez lento, que es el tiempo de que te tardas. Tienes un reloj y tienes 2 horas por jugador. Bueno, es otro mundo. No es el ajedrez rápido que juegas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en el teléfono mientras estás esperando entre llamada y llamada. Ese tema de detenerte, creo que
entré a un torneo, eran siete juegos, no me fue mal, creo que el tercero, no se me olvida esa partida, acabamos en empate, pero fueron casi 6 horas de partida. Créeme que he tenido la oportunidad de hacer algunos eventos físicos demandantes. También me gusta correr y he corrido maratones. Nunca me he sentido tan cansado en mi vida. De estar sentado, haces un poquito de pacing, te paras, estar 6 horas con el cerebro comprometido en un tablero de 40 por 40 centímetros, sabiendo que el de enfrente te quiere matar y que en un error puedes tirar a la basura 4, 5, 6 horas de esfuerzo. Yo dije, esto es otra cosa. Para mí se volvió otro deporte completamente distinto. Nunca había jugado esto. Más en 30 años que tengo jugando, dije, nunca había jugado esto. Y fue la delicia de hacer algo con tiempo. No tienes otra cosa que hacer más que tratar de matar al otro y evitar que te maten a ti en un tablero con igualdad de circunstancias. No es el dominó que salen 6 mulas y estás muerto, ¿no? Aquí es el mismo tablero, todas tus movidas las estoy viendo, todas las mías las estoy viendo. Es un reloj con igualdad de circunstancias. No, hombre, creo que llegué a mi casa 4 o 5 de la tarde. Y empezó como a las 11. Creo que me quedé dormido hasta las 4 de la mañana al día siguiente. Me desperté así como infartado. Dije, ¿qué pasó? Noqueado. O sea, físicamente adolorido, ¿no? Una jaqueca espantosa. Dije, qué lástima que estemos solo viviendo la inmediatez de este mundo y esta delicia de a veces tomarte el tiempo y de disfrutar otras cosas, la hemos estado perdiendo. Es un tema, yo creo que social, cultural, de evolución tecnológico. Hay una belleza, creo que, en poder vivir las dos. Sí, esa libertad. O sea, que creo que muchas veces vamos a esta inmediatez y rapidez, muchas veces por trabajo, y que se premia lo que se hace rápido y lo que se resuelve rápido. Y hay que hacer las cosas bien o rápido. Pero no lo sé, Alberto, no sé si sea una falacia donde esa misma prisión nos la ponemos nosotros solos. Pensando en el tema de velocidad y que se premia, yo creo que es un error. O sea, para mí se debe de premiar la precisión. Imagínate que alguien te hace un análisis, un reporte, una entrega de datos, y por más que te la entreguen en 12 segundos, si está mal, no sirve absolutamente de nada. Nada. O sea, creo que obviamente tiene que haber celeridad porque el mundo se mueve rápido, pero yo cambiaría la precisión 1000 veces por el tema de la celeridad. Yo no sé en qué momento nos vendieron esa idea de que todo tiene que ser rápido e instantáneo. Y creo que no solo precisión, sino disfrutarlo. Claro. O sea, creo que una de las partes más interesantes, pues llevamos más de 130 episodios al momento de grabar es que te comprometes tanto con el trabajo, con la misión, el propósito, no importa lo que sea, si eres futbolista, actor, que lo dejas de disfrutar y empiezas a moverte por otras variables que no son la variable original. El libro empieza por el por qué, por ejemplo. Claro. Y dices, bueno, ok, pues si ya no estoy haciendo las cosas porque me gusta, porque me apasiona, ¿cuál es la realidad? ¿En qué estoy metiendo mi tiempo? Y se viene un poco filosófico el tema de disfrutar el journey, disfrutar el camino. A mí me pasó, yo entré a trabajar a Google y yo entré un poquito avergonzado a Google porque las entrevistas eran muy especiales, son medio míticas las entrevistas en Google, pero la chava de recursos humanos me preguntaba, ¿y qué te apasiona? Y yo salí con esta babosada de pasar tiempo con mis hijas. Y se me quedó viendo así como de, pobre diablo, búscate un hobby, ¿no? Hubo un tiempo que yo dejé de hacer ejercicio, regresé, entré a Google y había maratonistas, triatletas, había de todo. Yo dije, qué vergüenza, tengo que hacer algo. Y me compré unos tenis y empecé a correr y encontré uno de mis amores más grandes de mi vida, que es correr, ¿no? Ahora ya puedo correr menos, pero corrí un 5K, corrí un 10K, se vuelve un tema muy de vicio, empiezas a volverlo incluso hasta tu personalidad. Un medio maratón y un día corrí el maratón de Chicago en 2008. Para no hacerte la historia larga, acabé, hice 4 horas 2 minutos. Sentí una frustración al final de decir, no rompí 4 horas, que es una meta completamente arbitraria, que nadie me puso, que no debía de haberle quitado ningún sabor al logro de
de haber corrido un maratón. Y hasta el sexto maratón que corrí, curiosamente, 12 años después lo entendí. Para prepararte bien, varía mucho el tipo de atleta o el tipo de edad, de desgaste acostumbrado a correr, pero corres entre 800 y 1200 kilómetros para prepararte para el maratón. Son 42 kilómetros. Yo dije, si no disfrutas esos 1200 kilómetros, los 42 son de celebración. Los 42 realmente no importan. Lo lindo de disfrutar la preparación del maratón, que el último que traté de hacer, que no me fue tan bien, medio lo consulté con mi hija mayor y me dijo, dije, mi amor, no me siento muy bien, mi espalda no está tan buena, ya tengo 48, tenía 47 cuando corrí el pasado. Dije, ya no es lo mismo esto que hace 20 años. Y me dijo una cosa y me dejó helado. Me dijo, me gusta quién eres cuando estás preparándote para un maratón. Y yo, ¿qué significa eso? Me dice, estás enfocado, estás comprometido, estás apasionado, que lo he perdido eso el último año un poco, ¿no? El tema mucho de deporte, específicamente de correr. Y me cayó el 20, que si no disfrutas esas 16, 18, 20 semanas de un martes, Alberto, un martes a las 8:30 de la noche, después de estar con mis chamacas y despacharlas y la tarea y la cena, tener que irte al gimnasio a correr 1:20, es espantoso. Es espantoso. Te quieres meter a la cama a dormir ya, ¿no? A brainrotear en TikTok un rato, pero sabes que tienes que hacerlo o te va a ir mal después. Pero la parte más difícil para mirar, ponerte los tenis. Te pones los tenis, cruzas la puerta, ya llegas al gimnasio, ves gente, te empiezas a contagiar un poco, acabas sudado, cansado, agotado, llegas, te bañas, duermes y el día siguiente te sientes una mejor persona. Pero si no disfrutas esas 20 semanas de 1000 kilómetros corridos y nada más te esperas al resultado numérico completamente arbitrario, porque se resbala alguien adelante de ti y te caes, o te cayó algo que cenaste, te cayó mal algo que cenaste la noche anterior, no puedes juzgar esas 20 semanas de esfuerzo por esas 3 horas y media, 4 horas de esos 42 kilómetros de la celebración del maratón y de la medalla del final. Soy medio de viejito, ¿no? Me encantaría haber sido más sabio antes, pero sí hay un tema que ya no estamos disfrutando el camino. No nos estamos deteniendo. Y hay muchos momentos en el maratón que de repente volteas y dices, ¿qué hago con estos otros 50,000 pobres diablos tratando de correr esta distancia? Que es una distancia que creo que a veces supera un poco lo sano, ¿no? Un tema de desgaste, un tema de impacto. Esta comunidad que se une por un tema de dolor o de reto. Una vez me tocó ver un cuate con una pierna y corriendo con muletas, te agarra, ¿no? Te hace un nudo en la garganta, ves una persona de 70 años, ves un chavito de 18 que dices, ojalá le pudiera quitar sus rodillas. Es un tema muy de comunidad, pero que viene de un disfrute de esos miércoles pesados que tienes que ir y que sientes las piernas como de concreto y no nada más la foto instagrameable de cruzar la meta, ¿no? Que a veces no digo que no significa nada. Te pones la medalla y me pasó en las 6 veces. Al día siguiente me estaba inscribiendo al siguiente, porque te da un marathon blues de ya perdí un poquito de track de cuál es mi rutinita o cuál es mi obligación. Pero sí creo que estamos perdiendo de disfrutar el camino. Sí, creo que te das cuenta que no es ir a colgarte la medalla, o no es que un gran cliente te contrate, o no es subir y alcanzarle EBITDA al final del año, sino es realmente lo que sí incorporas a tu día a día, a tu estilo de vida, y disfrutas cuando lo haces, disfrutas cuando descansas. Si no lo haces, disfrutas cuando lo cambias, un poquito vivir el momento presente. Claro. Que es algo que yo he visto, y es cuando, gracias a las charlas, veo perspectivas tan distintas en función de las vivencias. Oye, yo también tengo que hacer este cambio, buscar asegurarte de que sí, cada cosa que haces, involucras tu tiempo, que todavía más o menos tienes rodillas. Sí, todavía. Ya no tan buenas, pero todavía. Ajá. Con lo que te quede en las rodillas, de esfuerzo, de vitalidad, pues puedas lograr a lo mejor hasta lo que está en tu bucket list, que es lo que regularmente
realmente quieres y te apasiona lo que te mueve. Claro. Y el bucket list es muy binario, Alberto. O sea, ¿lo haces o no lo haces? ¿Llegas o no llegas? ¿No? También el tema de regocijarse del pasado es que todo este esfuerzo yo puse. ¿Entregaste o no entregaste? ¿Llegaste o no llegaste? ¿Vendiste o no vendiste? ¿No? ¿Conseguiste la posición o no conseguiste la posición? ¿No? ¿Conseguiste la novia o no la conseguiste? O sea, sí llegamos a un punto muy binario de sí o no. Y el tema de a mí, la cultura del esfuerzo, también se me hace una falacia. Siento que hay gente, y mucha, que es mucho más inteligente que yo, que trabaja mucho más fuerte que yo y que tiene peores resultados que yo. Y hay un tema, no sé si digo de estrella o estrellado, yo te puedo decir, 50% de las cosas que me ha ido bien, siempre hay un factor suerte. Hay un factor de alguien que te ayuda. Hay un factor de algo que escuchas. Hay algo. Quien diga que lo tiene planeado y por diseño es un mentiroso, pero brutal. Y que estás en el momento justo donde algo pasa y... Algo. Hay una pizquita de algo de que te hace voltear a algún lado, te hace comunicar algo de cierta manera, te hace contestar ese correo, te hace conocer a una persona. Siempre hay algo de suerte y creo que no es menor. Ahora, hay que aprovecharlas, ¿no? Pero sí el tema de yo me esfuerzo y por lo tanto merezco, creo que es una falacia, ¿no? Estamos, perdón la palabra, el entitled, ¿no? Me siento digno de solo por existir, ¿no? No tengo mis niñas que son, no creo que la chica es alfa, pero son Gen Z que sienten que merecen. Aquí no merecen nada, te lo tienes que ganar. Y a veces, aunque hagas el trabajo para que te lo ganes, puede que no te toque. Y vas de nuevo para atrás y vuelves a empujar. Un tema de resiliencia muy terca. Tienes que empujar y tocar y tocar y te van a decir una y 1000 veces que no y tienes que buscar la forma. Pero este tema del entrenamiento, me lo merezco porque ya corrí 1000 kilómetros y me dediqué, me merezco terminarlo. No te mereces nada. Algo pasa ese día y no terminas. No va a ser mágico de que te pares y de repente lo puedas terminar sin ningún problema, no. Pero sí creo que es la cultura del esfuerzo con aceptar que estamos a veces en una ruleta. Somos canicas en una caja. Hay gente que le puede ir bien, 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 ¿no? Y hay gente que con el mismo esfuerzo más no tiene esos resultados muy binarios de lo logré o no lo logré, ¿no? Posiciones luego donde hay 100, 150, 200 personas que aplican. El más calificado no se queda. Creo que podría garantizar que el más calificado o más calificada no se queda. Si no es un tema de, tal vez hubo algo de química con la persona que te entrevistó. Tal vez algo le gustó de la historia de tu currículum que conectó con que esa persona o trabajó en el mismo lugar o conoce algo conecta. Pero no es por diseño. No, me queda claro que no es por diseño. O sea, hay un tema que también tienes que aceptar que hay un poquito de suerte y no tomártelo todo personal, en dado caso de que no logres algo que creías que era para ti. Creo que también es un tema de entender el por qué queremos lo que queremos. Yo me he enfrentado muchas veces y seguramente te pasó en la carrera profesional donde quieres lo que los demás o lo que los demás grupos dicen que es lo correcto. Y si varias personas lo quieren, entonces se vuelve un validador para ti y puedes hacer grandes esfuerzos a lo largo de los años. A veces puedes lograrlo, a veces puedes no lograrlo, pero creo que cuando logras entender por qué lo quieres, pues a veces soltarlo y dejarlo ir es más sano y te reconforta más a nivel de vida cuando te das cuenta que no lo hacías por la motivación adecuada. Y luego, ese mismo ejemplo que pones, Alberto, llegas a un momento, llegas a un lugar donde dices, yo creía que venía para acá y no era tu sueño. Era el sueño de alguien más o era el sueño que era un poco más popular en ese momento. Y creo que nos llegan esas decisiones de estos caminos que tomamos grandes, un tema formativo, un tema laboral, en edades muy jóvenes. O sea, tienes que tomar una decisión de una carrera profesional a los 17, 18, 19 años. Todavía no te conoces bien como persona. Bueno, creo que nunca terminas, pero dicen, sí, ahora es arquitectura, o es computer science, ¿no? O es pedagoga.
O sigo en el negocio familiar, tal vez. Y ya le metiste 20, porque esto es, la vida vuela. Volteas y ya te echaste 20, 22, 25 años en el negocio familiar y lo odias. Ni te gusta. O sea, pero ese valor, esa valentía de poner el freno, plantearte realmente lo que quieres y ser lo suficientemente justo contigo mismo de que las cosas pueden cambiar, yo creo que a la gente le aterra. Ya llevan, tengo muchos casos de gente que lleva ya una carrera corporativa muy larga en empresas y los últimos 3, 4, 5 años no lo han disfrutado nada. Pero ya tienen que pagar la hipoteca de la casa, ¿no? Ya tienen a los hijos con los 3, 4 viajes internacionales grandes. Ya están completamente comprometidos y no se sienten con la tranquilidad de pisar el freno y de poder cambiar de rumbo. O luego dicen, ya estoy muy grande para cambiar. Esas son las que me dan terror, ¿eh? Las de no ver el espejo retrovisor de algo que todo el mundo está viendo, que dicen, sí, obviamente, sé que a Alberto no le gusta esto. Y que tú seas el último en saberlo, eso es lo que me da terror. Prefiero, lo venía hablando con mi socio hace rato, estamos yo creo que ya en un momento, en una sociedad que es tan políticamente correcta, luego le llamamos el cilantro en el diente, ¿no? Vamos a comer tacos, te invito. Salimos y no estamos hablando, me sonríes y traes un cilantro en el diente. Hay dos opciones. Hay una de, no le digo porque se va a sentir mal, ¿no? O me va a ver feo porque yo fui el que entregó el mensaje. O la otra es, te cuido, te quiero, te protejo y te digo, traes un cilantro en el diente, quítate, ¿no? Creo que el primer caso es el 90% de la gente. La gente prefiere ghostear, prefiere dejar de contestar, prefiere contestar algo a medias, prefiere decir mentiras, a decirle a la gente la verdad. Nos pasa también mucho que hablamos con prospectos de clientes y algunos se cierran, algunos no. Justo lo platicábamos hoy, decía un cuate con el que hablamos y vimos una oportunidad buena. Y de repente dejó de contestar. Y mi socio es más de, oye, ¿y si le escribo a ver qué pasó? Porque él es siempre muy de mejora continua. También con eso en ingeniería industrial. Dice, que nos diga qué hicimos mal, ¿no? Para ver cómo ajusto un poquito mi propuesta de valor. Y voltea y me dice, ya sé, ¿qué piensas? Digo, sí, yo no le escribía. Porque el interés se nota y el desinterés se nota doble. Por algo no te quiere contestar. Y si voy y te pregunto, oye, Alberto, ¿por qué me dejaste de contestar? Me estoy arriesgando a que 9 de 10 o me mientas o me digas la mitad. O sea, no se generan estas relaciones tan de honestidad brutal, de no importa que me digas, pero prefiero que me digas la verdad. Suéltame, por más fea, ya me dolerá el estómago media hora, pero me recuperaré. Pero prefiero que me digas la verdad a que me trates de ahí de ponerle un poquito de azuquitar a la verdad para que no se sienta tan mal. Creo que también estamos perdiendo eso. Y eso me da terror. No me gusta. Prefiero saber. Medio te lo digo para que no te sientas mal. ¿Qué harías tú en el caso de la gente que has platicado? Ese 9 de 10 del cilantro, creo que es muy real. Creo que viene cuando te preocupas más por lo que piensan los otros más que por lo que piensas tú mismo. Porque esto dices, oye, el cilantro, yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, en afán de ayudarte, pero tú también eres libre de pensar, de ofenderte o de ser positivo y dar las gracias. Si te preocupas más por cómo va a reaccionar la persona que por tú entregar un mensaje que desde tu perspectiva es correcto, entonces tus acciones pueden estar más guiadas por lo que piensan los demás que por lo que piensas tú mismo. Pero hay un tema de... Luego pasa que con gente mucho más cercana es uno un poco más rudo, ¿no? O sea, amigos que tiene uno que, bueno, apodos y sobrenombres de los más hostiles que pueda haber. Yo creo que la gente con la que uno a veces es más ruda es la gente que uno realmente quiere mucho, ¿no? Sin entrar en ninguna patología de amores o amistades tóxicas, de alguna manera. Pero yo siento que este mundo sería mucho mejor si todos, no importando qué me vas a decir o te vas a enojar conmigo de lo del cilantro, que tuviéramos el valor de decir, por tu bien, creo que es un caso muy objetivo el tema del cilantro, porque puede haber que tú estés haciendo algo
que a mí no me parezca y que yo no me siento con derecho de opinar. Tal vez yo esté mal, pero en unas que son tan obvias, creo que deberíamos ser más brutales, no importando si esa persona se va a enojar y te va a dejar hablar una semana o un mes, pero lo hago por ti. Se me hace como la muestra más amorosa que puedes tener de alguien, de decirle la verdad brutal. Decirle, dude, ponte las pilas. Estás descuidando tu familia, estás descuidando tu chamba, subiste de peso, estás fumando mucho, te veo tomar de más. Creo que deberíamos ser mucho más valientes, independientemente que le rompas un poco el corazón. Siento que esas personas, si se toman un pasito para atrás y dejan que el agua de tamarindo se asiente, van a entender que es porque los quieres, por su bien. Aunque se lo digas y ves cómo se les transfigura la cara de decir, tal vez no debía haber hecho eso, pero prefiero decírtelo. No sé si ya hemos perdido un poco eso por ser políticamente correctos y pensar que si lo ves bien desde tu perspectiva, entonces estás bien. No. Si viéramos un coche en el retrovisor que se te está acercando, seguro pego un grito, o te digo coche, o te digo impacto, y no me preocupo por cómo te vas a sentir. Nos tenemos que salvar. Pasa un perro, gritas perro. No es de, y si le grito perro y se asusta y no desayunó y se le baja el azúcar, no. Perro, frena, ¿no? No sé cómo llegamos ya a esto, pero de verdad creo que este mundo, con la falacia de la inmediatez, con la falacia de lo políticamente correcto, pierde una esencia bien pura de decir las cosas como las pensamos, siempre nunca con intención de herir y de tomarnos el tiempo, porque nadie te está correteando. Y la vida se pasa, insisto, muy rápido para andar viviendo hacia la tribuna o viviendo hacia afuera, ¿no? Viviendo a qué van a pensar de mí, ¿no? Y hablando desde tu perspectiva, mencionabas que cada persona, pues de manera individual, tiene su propia percepción, autopercepción, y en función de eso vamos actuando. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué circunstancias para salir del mundo corporativo, emprender? Pues creo que has trabajado en múltiples negocios, en múltiples industrias. ¿Qué buscas y qué te llamó la atención de hoy, de los proyectos en los que te involucras? Y claramente hay una tendencia muy marcada hacia la tecnología, pero ¿qué pasó para salir del mundo corporativo, que es para muchos pues es el sueño y es el logro y es una gran jubilación? Claro. Creo que lo conecto también con un tema de azar, ¿no? Tuve mis dos últimos aletazos en el mundo corporativo fue después de estar en Creditea, que fue un gran lugar y lo disfruté muchísimo. Me hicieron una oferta en Banco Azteca, de esas ofertas que las ves, se la mandé a mi papá, en paz descanse. Y él me decía, porque teníamos mucho esa relación, me dice, ¿realmente vales tanto? Le digo, creo que no. Le digo, la tengo que tomar. Le digo, sé el tema de cultura del banco. Hay gente que tiene, alguien me decía cuando entré, me dice, o duras año y medio o duras 25 años en el grupo. Yo fui los del año y medio, ¿no? Déjame hablar primero de lo que me gustó del grupo. Grupo Salinas, en general Banco Azteca, el entendimiento que tienen de sus clientes es brutal. Nunca lo había visto en ninguna empresa que había trabajado. Y créeme que me tocó un General Electric en su prime, ¿no? Me tocó trabajar en Google, fui el empleado 12 o 13 en México, una de las mejores empresas que puedo trabajar. Nadie conoce tan bien a su cliente como Grupo Salinas. Me quito el sombrero. Había un equipo de antropólogos sociales, que yo siempre me reía y me burlaba un poco de mi hermana, que es antropóloga social. Y se fue a la ENA y todo, muy hippie mi hermana. Yo ingeniero industrial de la UP, entonces obviamente agua y aceite. El equipo de antropólogos sociales dentro del banco, que trabajan ahí con un despacho, e ir y vivir la realidad del México de 60, 65, 70 millones de mexicanos, que no es ni el tuyo ni el mío, y entender la profundidad, una de las experiencias intelectuales más exquisitas que he podido disfrutar en mi vida. O sea, me tocó ir a vivir en un par de sesiones con un antropólogo, con una familia en Iztapalapa, con una familia en Nesa,
salirte a vender bolis en la tarde, ver su entendimiento y conocimiento de lo que es el dinero, los valores familiares, el uso de la tecnología. No, hombre. Yo, Alberto, salía con el estómago revuelto a decir, soy un ignorante, no entiendo nada. No entiendo nada. Y poder acceder a esa que le llaman clase media dinámica, ¿no? Ese grupo de clientes que atiende el banco. ¿Qué es banco? ¿Qué es Totalplay? ¿Qué es Itálica? ¿Qué es Electra? Todo ese grupo de que es la mayor parte de México. Qué profundidad de entendimiento. No. A mí personalmente me da mucho gozo entender algo. Me guste o no me guste, o sea, un tema que me interese o no, pero si entiendo algo me siento mucho mejor. Eso fue espectacular en el banco. Muchas de las leyendas urbanas, el 95% son ciertas, ¿no? De la cultura dentro del grupo. Una cultura mucho de choque, ridículamente protagonista de Ricardo. Pero bueno, es un grupo exitoso, ¿no? Pero me di cuenta que el tema de seguir seguir el plan de alguien más, era ya muy difícil para mí, ¿no? Porque mi rol anterior en Creditea, pude ser empleado 1, pude ser el director general 5 años, tuve un gran jefe que fue un aliado, fue un mentor, Rami, un finlandés de primer nivel, que me dejó hacer y deshacer. Y mucho con la consigna de rebotemos la idea, decide, pero tú eres el último accountable por esto. Eres el responsable de la decisión. Probé esas mieles, que es como la primer miel del emprendimiento, es tú decides. Si algo sale mal, tú eres el último responsable porque hay que pagar renta, hay que pagar nómina, tienes que facturar, ¿no? Y ese vivir en esa espada me encantó, me encanta. Entonces entro a una institución con 50, 60 mil personas en un banco, todo estructurado, donde ya la capacidad de autodeterminación o de innovación es cercana a cero. Y Ricardo lo dice muy bien. Dice, ¿por qué creen que les llaman ejecutivos a los directivos de empresa? Porque ellos ejecutan el plan de alguien más. Y ejecutivos, estás hablando de gente de una compensación tremenda y de 10, 15, 20 mil personas a su cargo, pero son ejecutivos, ejecutan el plan de alguien más. Duré año y medio, me sacaron a patadas. Disfruté la experiencia. Y a los 2 meses tomé otro rol, que era un rol muy parecido al de Creditea. Voy a guardar el nombre porque tengo respeto por la empresa y por el founder. Querían abrir una institución de crédito digital muy parecida a Creditea aquí en México. Alberto, duré 81 días. Me sacaron a patadas. ¿Por qué? Te explico un poquito el contexto. En Centroamérica no existe el secreto bancario. Entonces yo puedo acceder a tu información, el tipo de créditos que tienes, entonces te puedo hablar y te digo, señor Alberto, tenemos una oferta perfectamente de crédito para usted, de una línea de crédito de 100 mil pesos, bla, 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 bla. Nada más deme su identificación, una INE, y le entregamos la línea de crédito. Aquí no, aquí hay secreto bancario. Tienes que hacer una aplicación, te pido tu autorización para irte a checar a buró de crédito, veo tus créditos, te regreso una oferta. O sea, es un procesito porque es otra legislación. Entonces, allá era fuerza bruta, call center, llamando, pam, 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 y colocabas. Y aquí no. Aquí ya, tristemente, perdón por la expresión, ya nos levantaron la falda muchas veces. Hay mucho fraude. El mexicano naturalmente es desconfiado. Creas una buena presencia de marca, creas una buena paginita, una buena aplicación, aplicas, ¿no? Te analizo, tal vez no es tan inmediato, ¿no? Pero te contesto en 24 horas y te doy una oferta de crédito bueno. Bueno, desde el día 2 hasta el día 81 que me echaron, peleaba con el founder, con el dueño de la empresa. Y era don señor que cuando yo le decía no estoy de acuerdo, todo el mundo me veía con cara de infartado. Es el dueño, ¿cómo contradices al dueño? Y yo en algún momento le decía, mire, si me trajiste como director general para México, te tengo que decir cómo funciona México. Volviendo al tema del cilantro en el diente, no te voy a decir lo que quieres oír,
Siempre de forma respetuosa, ¿no? Pero te voy a decir cómo opera México, porque ya lo viví 5 años. No te voy a endulzar o te voy a decir otra cosa de, no, si pongamos un call center de 60 personas, no voy a colocar un crédito. 82 días. Hizo un par de viajes, porque no estaban aquí, como viaje de una semana para ver cómo estaba el negocio. En el tercer viaje, de martes a jueves, el jueves me citan ahí en un hotel ahí en Polanco y me echan. Y dije, ya no puedo trabajar para nadie más. Ya, me decía un amigo, colecciona liquidaciones. Le digo, no colecciono liquidación. O sea, ya no funciona en un esquema corporativo. Ya estoy muy salvaje, ya no entro como esa piececita adicional. Bueno, cuando estaba en Creditea, tuve la suerte de que, no cada mes, pero cada 6 semanas, un headhunter te hablaba. Y me decían, oye, hay una oportunidad. Y me encantaba ir a entrevistas. Me encanta ir a entrevistas. Porque te vendes tú como producto, ¿no? O sea, antropológicamente me gusta. No, tengo 3 años que nadie me llama. Soy ya incontratable, de cierta manera. Porque ya no soy esa pieza que puede entrar. Nunca digas nunca, pero creo que no volvería jamás. Entonces, mi sueño de Godín siempre quiero buscar independencia, quiero buscar riqueza, quiero buscar un tema de legado, quiero un tema de creatividad. El mundo corporativo me escupió, me dijo, ya no cabes aquí. Y yo tengo la suerte de ser mentor de Endeavor. Igual para los que estén viendo y que no sepan qué es Endeavor, es una organización que junta mentores con emprendedores, ¿no? Con la intención de maximizar su oportunidad de logro. Y desde hace 10 años soy emprendedor pero soy mentor de Endeavor. Y ahí fue cuando conocí a mis socios. Siempre mantuvimos contacto. Ese tiempo que me quedé de nuevo sin jale, entonces dije, ¿qué hacemos? Y encontramos la forma de crear Fully, ellos con mucha experiencia en el tema de e-commerce. Pero te digo que más que por diseño, ya el mundo corporativo ya no tenía espacio. Y qué bueno que pasó así. Porque creo que me hubiera tardado más de lo que me tardé de poder salir al mundo de emprender, que ni glorifico ni uno ni otro, ¿eh? O sea, el tema, hay mucha gente que glorifica al emprendedor. Las dos son difíciles. Las dos tienen retos. Yo creo que es más riesgoso ser empleado que ser emprendedor. ¿Por qué? Porque acá estás agarrado tu ingreso de una liana y esa liana es tu jefe o tu jefa. Si cambia algo, o te cambian el jefe, o te reestructuran, te quedas de 100 pesos a 0 pesos en un instante. Si yo acá encuentro un producto, una necesidad y puedo vender, tengo 8 o 10 clientes, se te va a ir uno, pero tienes lianas, si quieres, más chiquitas, pues estás agarrado de 10. Se rompe una, no te quedas en 0. De 100 te vas a 90. Y tienes que buscar la forma de, con buen producto, buen pricing, buena estrategia comercial, agarras otros 2 y se te muere uno. Es un tema Sí, que depende de ti. Claro, depende de ti, depende del mercado, depende de muchas cosas, pero es matar o morir, pero de 10 lianas. Acá es una. Por eso sí creo que 9 de cada 10 godines, y no digo godín de forma despectiva, yo fui godín muchos años, es hacer 2 cosas. Agradarle a tu jefe y no hacer ninguna tontería para que no te corra. No es innovar, no es hacer lo correcto, no es crecer el negocio. Es nomás, aquí paso medio desapercibido y luego cuando hay periodos de promoción hago lo correcto para que me den mi 8, 10, 12% de incremento y ahí voy no viviendo, sino no muriendo. Oye, está de igual manera, siendo director general, pues hay que rendir cuentas a un consejo de administración. Claro. Que si algo no funciona, si cambia, se reestructura la organización, sales. Sales en lugar de estar ganando 20,000 pesos al mes, ganando 1,000,000 al mes. Ahora, ¿cómo lo vuelves a hacer? ¿Cómo lo construyes de emprender? Súper difícil. O sea, sí he visto súper ejecutivos o súper mujeres ejecutivas de súper alto nivel que dices, ojalá que no lo corran porque este cuate o esta cuata va a acabar viviendo abajo de un puente. Saben operar políticamente correctos, saben hacer grupos, saben mover su engrane de esa gran maquinaria. Pero lo sacas al mercado,
no saben vender, pero nada. Nada. No saben vender, no saben cobrar, no saben contratar, no saben despedir. Que para mí fueron de las 4 cosas que tuve que, si no aprender, reaprender. Pues, no sé, para mí el 90% de mi tiempo es vender, cobrar, contratar y correr. Se acabó. Nada de vamos a hacer la planeación. O sea, medio vas planeando, medio te vas encontrando cosas, pero sí son 2 animales completamente distintos y los 2 muy difíciles. Gente que tiene 30 años o 35 años en una carrera corporativa, mis respetos. Porque ha pasado, como decías, reestructuras, nuevos jefes, nuevas directrices, cortes presupuestales y ahí siguen. Son sobrevivientes, mis respetos, ¿no? Y acá también hay algo muy romántico del emprendedor, ¿no? Creo que también eventualmente, cuando tienes esta cultura de ir creciendo en una organización, imaginemos que el sueño de todos, ¿no? El director general, que tienes el BMW de la empresa, eventualmente no hay más. O sea, más allá de eso dentro de una corporación, pues director general, a lo mejor ya Latinoamérica o X región, muchos terminan emprendiendo, muchos en la parte consultiva y cambiando ya no tiempo por dinero, sino conocimiento y años de experiencia, mercados y demás, lo terminan trasladando a donde su valor es mayormente recompensado. Y muchos de los que he conocido terminan ganando eso que no podían en el mundo corporativo, que es la libertad. Ahí se me acaba de olvidar el cuate. Es un cuate que le dicen el Mr. Wonderful que sale en Shark Tank. Se apellida Leary. No sé si es Scott Leary. ¿Ubicas de cuál te habló? Un peloncito. Y él siempre ha sido emprendedor. Y lo cuenta en un podcast que me encantó. Decía que una de sus primeras chambas de verano era trabajar en un puesto de helados. Entonces dice que la parte de la rutina más fea de su trabajo del puesto de helados es que en ese tiempo mucha gente que mascaba chicle tiraban el chicle al piso. Estoy hablando de los 80s, ¿no? Y que se rifaban un poco, se turnaban el tema de con una pala de quitar los chicles pisados del piso, ¿no? Y eventualmente tirarlos. Y él dijo en algún momento, dice, prefiero morir pobre, pero no voy a ser el que limpia los chicles del piso. Dice, ¿y eso quién lo hace? Eso lo hace el empleado. Eso no lo hace el dueño. Y él luego lo relaciona con, dice, ¿qué es el tema del emprendimiento? Mucha gente dice, es que son fortunas automáticas o... No, yo creo que es un tema de libertad. Yo, como tengo que ir a recoger a mi hija, salgo 2:10 de la oficina, estoy 2:45 por ella. He tenido la bendición de no perderme un festival de la escuela, ni un festival de canto, nada. No me lo voy a perder. Eso va con algunas oportunidades de carrera o económicas, sí. Para mí, no me lo voy a perder. Porque imagínate ese CEO, gran CEO de una Fortune 500, ¿no? Tiene el viaje... perdón que corte la idea a la mitad. Alguien en el banco un día me dijo, y lo decía con mucho orgullo, yo me he regresado de mis vacaciones personales 4 o 5 veces porque me lo pidió Blip, alguien. Y yo le decía, con el tema de la misma lógica del cilantro, le dije, pena te debería de dar contar esa historia. Porque aquí eso no es de héroe. Es de alguien que por dinero, y que él creo que hizo mucha lana en el banco, es por dinero cambiaste momentos con tu familia y esos nunca van a volver. Dije, a mí me daría pena contar esa historia que estás contando como historia de guerra. Y en esa misma mesa todo el mundo era de, wow, qué comprometido. Dije, pena me daría de dar contar eso. Obviamente no acabamos siendo muy cercanos esa persona y yo, pero creo que hay un trade-off en la libertad. ¿Y qué viene con la libertad? Que de repente puedo salirme a recoger a mi hija a la escuela, pero pues de repente tengo que hacer mails los sábados. O el domingo no me puedo separar de algún par de mensajes de WhatsApp de que algo pasa. Está bien. Es un trade-off que yo estoy dispuesto a pagar. No el 9 a 5, que a las 5 cierro esto y me olvido de... Tengo que ser flexible, pero si tengo que hacer algo, no tengo que preguntarle a mi jefe si me... Tengo 2 años de no pedir vacaciones. No pido vacaciones. Encuentro un espacio donde
no hay un tema comercial muy intenso y me voy y estoy texteando. Mi socio se fue a Tailandia hace como 3, 4 meses. No me pidió permiso, ¿no? Nada más me dijo, me voy de tal fecha a tal fecha. Le dije, perfecto, pero vamos a estar luego mensajeando a tus 11 de la noche. Y está bien, pero es el pago. El pagar por tu libertad. Creo que cuando más pronto lo entienda la gente, no tiene precio. No hay dinero que te paguen en el mundo corporativo por un horario. No lo hay. Por tu libertad. Fíjate que a mí al inicio, todavía es un chiste local en mi familia, decían, oye, ¿qué vas a hacer con tanto tiempo libre? Y bueno, pues lo contrario de libre, pues es que será estar encarcelados, estar tú no teniendo el control. Yo le digo, es que eso es lo que deberíamos de buscar todos. O sea, no tener que buscar un tiempo libre para hacer lo que tú quieres hacer, sino realmente ese es tu tiempo. Y debería de haber otros pequeños momentos donde dices, bueno, pues no quisiera tanto entrar a esta junta, pero pues hay que entrar o hay que hacerlo. No al revés. Es esa perspectiva de dónde metes tu tiempo y qué cosas haces, claro, qué cosas con él. Y se vuelve mucho eso. A veces dicen, no, es que Alberto, ¿a qué hora te levantas? Pues a X hora, ¿no? No, es que él se levanta y ya se desocupó. O sea, como en lo mismo que tú mencionas, ¿no? Como denigrando. Y yo, pues qué bueno. Qué bueno, sí. No, sí. Y oye, la cultura de no es que me levanto a las 4:30 de la mañana para irme a trabajar. Híjole. Lo siento, es como para abrazarlo, decirle, sí, qué triste. Pero, a ver, hay para todos. Hay gente que creo que vive muy contenta en la estructura corporativa. 14 y 30 o 29 cae la 15. Y cae que el fondito de ahorro y que los valecitos. Bien. A mí a veces me ha tocado de que pues, tuvimos que poner micha para completar la nómina. Está bien, no pasa nada. Es lo que te corresponde hacer. Pero creo, insisto, es el que es emprendedor puro o que tiene más la garra del emprendedor o los skills o que puede tolerar. Déjame interrumpo otra vez. Dicen, ¿qué es más fácil, estar soltero o estar casado? Ni una ni otra. ¿Qué es difícil del matrimonio? ¿No? Pues que a veces no tienes toda la autonomía, tienes que ajustarte a alguna agenda, pero pues, tienes un cobijo, tienes una estructura, hay pocos tiempos solo, bla, bla, bla. ¿Qué es difícil de ser soltero? Pues el soltero puede traer a veces un tema de soledad, un tema de no estar en estas estructuras tan planeadas. Y trae otras cosas muy buenas que trae mucha más libertad de autodeterminación. Ninguno es más fácil que otro. Estar bien en un matrimonio o estar bien soltero, creo que son igual de difíciles. Lo malo o lo terrible es el casado que quiere estar soltero y el soltero que quiere estar casado. Ahí sí. ¿No? Tengo un amigo que algo pasó, se divorció, estuvo 2 meses soltero y se volvió a casar. Y dije, eres un psicópata. ¿Cómo 2 meses? Me dice, es que no sé estar no casado. Dije, tienes razón, está bien, qué bueno. Porque si él se hubiera quedado soltero 2 años, yo creo que se avienta un puente. O el que quiere estar soltero y está atorado y ahí se siente completamente infeliz. No. Es el emprendedor que quiere, que le preocupa la incertidumbre de la facturación para la nómina. Agarra una chamba acá. Y muévete como van las tendencias y la politiquería para que no te quedes sin jale. No perteneces acá. O tal vez no estás listo para estar acá. Y el godín que le frustra que no puede innovar, tú salte. Acá hay espacio, o sea, quédate en tu tribu. Y las tribus pueden ir migrando y pueden ir cambiando. He visto gente que emprende que regresa al mundo corporativo. Que digo, ¿cómo le hicieron? Si ya probaste las mieles de acá, pero bueno, cada quien. O el que aquí que quiere salir, ¿no? O sea, no lo sé, pero sí creo que no puede. Hay mucha gente, lo decía hace rato, el tema del sueño de emprender. Es de, sigo con mi chambita y hago algo on the side, ¿no? Poquito a poco. No funciona. Te tienen que cortar el suministro acá por completo y acá te surge la creatividad porque tienes que pagar las escuelas o tienes que comer y tienes que pagar la renta. Pero así de, a partir de las 6 no, porque cuando hay una colisión de prioridades o de agendas,
el que te paga es el que manda. No vas a dejar de ir a una junta porque estás reuniéndote con tus potenciales socios para hacer emprendimiento. Es una u otra. Hacer las dos, seguramente hay quien las haga. Me parece que es completamente fuera de serie. No creo que nadie lo pueda hacer. O estás en una o estás en otra. Adrián, estamos llegando al final de la charla. Creo que lo vamos a ver que hacer de 2 partes. Me encanta. Me gustaría preguntarte, en todos estos años de trayectoria, pues no solo profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál para ti ha sido la lección más trascendental que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Creo que una de las más importantes y me llegó también, creo que son 2 y me llegaron en 2 momentos muy especiales en mi vida. Yo cuando estuve trabajando en General Motors venía de un proveedor de autopartes y venía egresado de la UP, venía con buen inglés, estaba trabajando en Silao, en la planta de General Motors. Yo era una persona extremadamente arrogante. Conocí al director de la planta, entonces yo no entendía la cadena de mando, había algo que no me parecía y iba 5 niveles a decir a todo el mundo, pero había un gerente, un superintendente, un director, o sea, yo me brincaba 5 niveles porque yo era, pues, estoy diciendo lo correcto, entonces no debería haber ningún problema que yo lo... En un momento en que esta persona estuvo de viaje un tiempo, me mandaron una llamada a recursos humanos y dije, me van a promover. No, hombre, patadas me sacaron, me corrieron de ahí. Tenía 22 años y estuve casi 1 año sin trabajar. Deprimido, subí de peso, dejé de hacer ejercicio y el siguiente trabajo que tomé lo valoré como nunca. Yo creo que qué bueno que me corrieron y qué bueno que me corrieron a esa etapa, porque aprendí a valorar que hay estructuras, que hay cadenas de mando, que tienes que ser un engrane más que funciona bien, tienes que hacer que tus compañeros brillen, tienes que ser de cierta forma dócil con tu jefe. Estás en un sistema, no puedes ser un salvaje en un sistema. Creo que esa fue de las que más me sirvió. Y la otra, un contrato que negocié cuando estaba en YouTube con una empresa muy grande y no podíamos firmar los derechos con esta televisora. Estuve casi 4 años tratando de firmarlos y no podía cerrarlo. Hasta que un día en una conversación le dije a esta persona, le dije, ¿por qué no podemos cerrar el contrato? Ya te puse garantías, te puse todo. Me dice, firmar este acuerdo me pega a mí directamente en mis objetivos personales, o en mis objetivos cómo me miden para mi bono. Encontramos la forma creativa de darle la vuelta y en 3 semanas lo firmé. Ese día entendí que por más que estés lidiando empresa con empresa, comercio con comercio, siempre lidias con gente. Y me quedó muy claro que tienes que entender cómo miden a la gente, cómo los motiva y tomarte un poquito la pausa y decir qué quieres tú, qué necesitas, qué es importante para ti. Que no necesariamente por más que traigas un productazo o un súper servicio, te lo van a aceptar. Tienes que entender que detrás de los negocios y corporaciones hay gente y esa gente tiene sus intereses personales, que no se oiga mal, ¿no? Sus intereses de sacar adelante a su familia, de cambiar de coche, de conseguir una promoción, lo que sea. Pero si no lo entiendes, estás tuerto, no estás viendo la mitad. ¿Cómo llegar a hacer una oferta si todavía no sabes qué es lo que necesita, qué es lo que quiere la persona, aunque no lo diga explícitamente? ¿Cuál es tu probabilidad de cierre? Absolutamente. Que es un tema de relaciones personales, de conocer, de entender, de que en este momento estamos tú y yo sentados en la mesa, pero mañana te cambian, mañana me cambian y podemos no estar, pero tomarte el tiempo de entender quién está del otro lado de la mesa, ¿no? Y ponerte tal vez este tema de empatía de, aunque no veamos las cosas iguales, siquiera quiero entender cómo las ves tú. Ya con eso, trata de escuchar, ¿no? Dicen que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Pero creo que eso es valioso y viene con el tiempo, ¿no? Yo fui muy... tropecé muchas veces, muy atrabancado y creo que los años no me están cayendo mal. Estoy tratando de entender y ser un poco más sabio y escuchar un poco más, que hay un montón de perspectivas y de allá que uno regularmente le pasa por encima y comete muchos errores. Yo creo que te acerca un poco más a ser feliz porque eres más pleno, claro, con los demás, con el entorno. Te tomas las cosas menos personales. Absolutamente. Casi nada es personal, yo creo. La gente tiene una motivación que no has entendido, ¿no? Pero yo creo que en esencia la gente es buena. La gente quiere hacer las cosas bien. Si no te tomas la pausa de entenderlo, es más bien es un problema tuyo, ¿no?
Y el no está bien, el no está bien. El no enriquece, el no calibra. Hay nos, el no es mucho más genuino que un sí. Tú me dices un sí y no quiero decir mexicano, latinoamericano. Ese sí puede ser 60% no. O no me molestes, o no tengo tiempo, o no le entendí. Pero un no es brutal. Dicen que tienes más evidencia de alguien que te dice que te odia que alguien que te dice que te ama. El que te dice que te odia, no, te juro que no te está mintiendo. Un no te están mintiendo. Un te amo o un sí, habrá que ver, ¿no? No estoy tan seguro. El no es muy contundente. Habrá que entender los intereses. Exactamente. Adrián, te agradezco muchísimo el Gracias por la tiempo. invitación. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales, tu empresa, para que vean qué estás haciendo? Claro que sí. Pues mira, principalmente para la empresa, el negocio se llama Fully. Me pueden encontrar en LinkedIn. Tengo ahí un montón de gente y hablamos de todo tipo de cosas, como Adrián Fernández de Mendoza. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn y con todo gusto de conectar con más gente y seguirnos enriqueciendo. Sí, pues aquí lo dejamos abajo para Claro que puedan explorarlo. Ya lo exploraremos más a detalle en un episodio 2, estoy seguro. Pues te agradezco mucho de nuevo. Gracias por el tiempo. Gracias por invitarme. Gracias y pues recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima. Gracias. Así es. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.